Hola a todos, es para mí un Listo, placer poder perfecto. acompañarles Excelente. en este curso. Especiales gracias al doctor Bruno Sagastegui. Eh, bueno, le voy a hablar sobre un tema interesante que es el uso de la ecografía en las anomalías vasculares. ¿Ah? Ahí están mis conflictos de interés. Eh, yo creo que ahora estamos claros que en ultrasonido dermatológico hay dos tipos de ultrasonido. Uno es el ultrasonido de alta frecuencia que llega hasta los 49 MHz, va mínimo 15 hasta 49 y que uno puede ver bastante bien la piel, ¿no es cierto? Las capas de la piel. Y después tenemos el ultrasonido de ultra alta frecuencia donde podemos ver detalles exquisitos como por ejemplo los folículos pilosos, una glándula sebácea o un tracto piloso antes de emerger a la superficie. ¿Mm? Si uno compara cómo se ve la piel, digamos, las distintas técnicas por imágenes, vemos que en la ecografía es la que tiene más alta resolución axial espacial en comparación a la tomografía computada y a la resonancia. Sería impensable, por ejemplo, ver un folículo piloso o ver la separación entre la epidermis y la dermis por resonancia o por tomografía computada. Una de las grandes ventajas de la ecografía es que no tenemos problemas de penetración como en otras técnicas que se usan en dermatología, porque acá nosotros tenemos un rango de frecuencias para movernos y eso significa que podemos penetrar en los tejidos, por ejemplo, hasta 8 centímetros sin problema con el mismo transductor y si no podemos cambiar de transductor. ¿Mm? Que eso no se puede hacer, por ejemplo, con una microscopía confocal o con una tomografía óptica. Otra ventaja que tenemos es que podemos ver el flujo en tiempo real con el Doppler color, el Power Doppler, que se usa para ver flujo más lento, o en las ecoangios, ¿no es cierto? Que hay distintos tipos en el mercado, ¿no es cierto? Que muestran los vasos y sustraen el tejido, y esto es muy útil en lo que son las anomalías vasculares, como en otros tipos de lesiones. Si necesitamos para hacer este tipo de estudio un equipo que sea Doppler color, que tenga transductores multifrecuencias con un mínimo de 15 MHz hacia arriba y obviamente un operador entrenado en ultrasonido y condiciones dermatológicas, que yo creo que es lo más desafiante, digamos, pero ahora hay bastantes cursos, hay literatura, hay libros, en fin. También hay que tener claro cuáles son las limitaciones. ¿Ah? Las limitaciones de todas las técnicas de imágenes tienen limitaciones y aquí tenemos el caso de que las limitaciones son las lesiones que miden menos de 0,1 milímetros cuando estamos con alta frecuencia, como por ejemplo 18 MHz, y de las lesiones que miden menos de 0,03 milímetros cuando estamos a 70 MHz. Otras limitaciones son las lesiones solo epidérmicas y obviamente la detección de pigmentos como la melanina. ¿Ya? Hay guías publicadas en la literatura para realizar este tipo de exámenes y todas recomiendan, ¿no es cierto?, el uso del Doppler color, aparte de otras, ¿no es cierto?, cosas. Particularmente los niños, igual que en todos los pacientes se usa mucho gel, pero además de los niños nosotros podemos usar hidrato de cloral al 10%, 50 miligramos por kilo en jarabe, y de esa dosis podemos usar el 75% eh, eh, o melatonina. Y esto se usa en los menores de 4 años para poder sedarlo, no es una anestesia, para que se quede tranquilo, ¿no es cierto? Y poder realizar el examen. ¿Ya? Esto se hace obviamente de acuerdo con los papás, ellos firman un consentimiento informado y los niños se monitorean con un oxímetro de pulso y se van despiertos a la casa después del examen. Nosotros, en el caso de nuestro centro, tenemos un lugar especial donde están los niños con sus padres y ellos, ¿no es cierto?, reciben este jarabe y se monitorean durante todo el examen hasta que termina. Algunos consejos, ¿no es cierto? Aquí hay que pedir ayuda a los papás, ¿no es cierto? A los padres que para que extender los dedos, por ejemplo, en el caso de las lesiones que están localizadas en la palma, porque los niños pequeños tienen este reflejo, ¿no es cierto?, de agarre que tienden a cerrar la mano. Pero también se les pide a los padres, por ejemplo, que traigan leche, que traigan un jugo, se les puede colocar a los niños material interactivo, ya sea en los teléfonos o en algún iPad, todo eso ayuda. Generalmente cuando los niños ya están arriba de los 3 años, 3 años y medio, uno puede jugar con estas cosas y sedarlos solo cuando se necesite.
pero hay edades en que realmente es muy complejo hacer el examen sin sedación, sobre todo en las lesiones que son periorificiales, ya sea palpebrales, nasales o bucales, ¿no es cierto?, en que los niños se mueven y es muy difícil hacer el estudio con Doppler color porque hay mucho artefacto o uno no puede sacar una curva espectral. Por el tiempo voy a referirme a dos tipos, ¿no es cierto?, de anomalías vasculares. Uno son los hemangiomas infantiles y los otros son las malformaciones vasculares, porque tienen una fisiopatología, una evolución, un pronóstico y un tratamiento que son distintos, ¿ya? Voy a empezar con los hemangiomas infantiles. Ustedes saben que los hemangiomas infantiles tienen un comportamiento clínico en que el niño nace con una lesión muy pequeña o sin lesión y esta lesión aparece, ¿no es cierto?, se hace más evidente con los días de nacer, al mes, qué sé yo, y tienen una fase que se llama proliferativa, en que el hemangioma crece muy rápido y luego con el tiempo, ¿no es cierto?, ya después de los 8 meses, un año, empieza a bajar esta velocidad de crecimiento y luego tiende a regresar y ese tejido que es angiomatoso se convierte en un tejido que es más bien fibroadiposo. Todas estas fases uno las puede detectar por ecografía y uno ve que el hemangioma es predominantemente hipoecogénico, ¿no es cierto?, en la fase proliferativa, y luego cuando se vuelve involutivo empieza a volverse hiperecogénico o blanco. En la fase proliferativa, por supuesto, con el Doppler color vemos mucha vascularización y en la medida que el hemangioma va bajando en actividad, va perdiendo, por supuesto, estos vasos y van quedando en algunos casos algunos vasos residuales o a veces ningún vaso. ¿Mm? Aquí tienen un ejemplo de un hemangioma de la infancia en una fase proliferativa, ¿no es cierto?, en que ustedes ven acá, este es el cuero cabelludo y ustedes ven el hemangioma hipoecogénico que está en la dermis y la hipodermis, ¿no es cierto?, el subcutáneo, y eso es importante porque ese es un hemangioma mixto que no va a ceder con un tratamiento, por ejemplo, con timolol tópico. Este niño, si quisiéramos que el hemangioma se fuera, ¿no es cierto?, tendríamos que darle un tratamiento oral como propanolol, ¿ya? Normalmente tienen mucha vascularización y los trayectos arteriales, ¿no es cierto?, en el estudio del Doppler pulsado, uno les encuentra un flujo generalmente mediano o alto. Hay algunos que llegan como este, por ejemplo, a los más de 60 centímetros por segundo, para que ustedes tengan una idea. La carótida tiene una velocidad de flujo que va entre los 60 y los 120 centímetros por segundo y uno encuentra lesiones que llegan a 60, ¿no es cierto?, en los planos dérmicos y subcutáneos, lo cual es bastante increíble. Al mismo tiempo, estos hemangiomas tienen, ¿no es cierto?, flujos venosos que son monofásicos y también algunos chans arteriovenosos que tienen un flujo venoso arterializado. Aquí tienen, ¿no es cierto?, cómo se ve en un ecoangio, ¿no es cierto?, el flujo vascular en un hemangioma en fase proliferativa. Les pongo este ejemplo que es bastante interesante porque esto es una niña de 4 meses que tenía una lesión muy pequeña en el párpado, pero que en realidad era un tremendo hemangioma que llegaba, ¿no es cierto?, al tejido adiposo interorbitario extraconal. Ustedes ven que entra acá a la órbita, acá está el globo ocular, era bastante extenso, o sea, lo que estábamos viendo en la superficie de la punta del iceberg, y esto es importante porque aquí la ecografía dio la señal para que esta niña pudiera hacerse un tratamiento, ¿no es cierto?, sistémico. Ustedes vean acá el grado de vascularización de esta lesión con vasos evidentes, ¿no es cierto?, un flujo alto, arriba de los 60 centímetros por segundo, muy prominente en actividad proliferativa. Acá tienen otro paciente, un paciente con un hemangioma nasal, ¿no es cierto?, bastante hipoecogénico y que compromete el cartílago alar del lado izquierdo. Esto es una visión transversa en la zona nasal. Este detalle de que el cartílago está comprometido igual es importante desde el punto de vista de la emergencia, ¿no es cierto?, del tratamiento y también de cuál es el pronóstico cosmético de este niño, porque tenemos que salvarle, entre comillas, el cartílago alar. Con mucha vascularización en todos los software de flujo, tanto Power Doppler como ¿no es cierto?, el ecoangio, evidente acá la cantidad de flujo.
Aquí tienen otro hemangioma. Este es un paciente con un compromiso cutáneo, pero también de la parótida, ¿no es cierto? Que también esto se puede ver por ecografía. Ven que el hemangioma es predominantemente hipoecogénico y con mucha vascularización. Y acá tenemos el hemangioma cuando va ya en una fase de regresión parcial, donde la ecogenicidad va cambiando a una ecogenicidad heterogénea, donde el flujo va bajando un poco en intensidad, ¿no es cierto? Aquí tienen otro en mayor regresión, ¿no es cierto? En que queda una parte, ¿no es cierto?, del hemangioma con flujo y una ecoestructura más bien heterogénea, con zonas hipoecogénicas y zonas más hiperecogénicas. Esto es muy difícil de saber cuánto grado de involución tienen los hemangiomas desde el punto de vista clínico. Por ejemplo, en este caso, clínicamente es muy difícil decir porque todavía tiene vasos, ¿no es cierto?, en la superficie. Y acá tenemos otro hemangioma que en este caso en una fase de regresión total, en el cual el paciente no tenía flujo al doppler color y el hemangioma está totalmente hiperecogénico, ¿no es cierto? Es una masa en el subcutáneo. Una de las cosas interesantes de los hemangiomas es que tienen un efecto de masa en los tejidos y eso es una diferencia importante, por ejemplo, con las malformaciones vasculares. Hay niños que tienen hemangiomas múltiples, por ejemplo, en este caso, cuando tienen más de 5, se recomienda hacer una ecografía abdominal porque hay un alto porcentaje de estos pacientes que tienen además hemangiomas hepáticos. ¿Ah? Con las fases de involución, uno puede ver algunos grados de lipodistrofia en el tejido por presencia de estos tejidos fibroadiposos. Entonces, hay niños que generan esta lipodistrofia hipertrófica, ¿no es cierto? O zonas de atrofia, de acuerdo a que si han sido tratados o no con algún corticoide, por ejemplo, pero ya no se, en la mayoría no se trata con corticoide, pero sí en los pacientes más añosos sí podemos ver algunos grados de atrofia en el tejido. Lo más frecuente que uno vea es algún grado de hipertrofia, por decir así, donde queda el residuo del hemangioma. Uno puede ir monitoreando el paciente en el tiempo, ¿no es cierto?, en esta niña que tenía este hemangioma torácico y que le comprometía el botón mamario, por ejemplo, y ustedes ven que en el control, que era a los 2 meses, ya se empieza a notar el botón mamario. Esta niña estaba con el propanolol y empieza a bajar ¿no es cierto?, el flujo en el interior. Este era un hemangioma mixto, dérmico y subcutáneo. Empieza a bajar el flujo y también baja el análisis espectral de curvas, ¿no es cierto? Va bajando la velocidad de los vasos regionales. Uno puede monitorear el tratamiento en los pacientes. Esto es bastante útil. Vienen acá, clínicamente está mejor, ¿no es cierto?, este niño, pero uno lo puede objetivar a través de la ecografía. Miren el hemangioma, este hemangioma era muy grande, te comprometía la parótida, ¿no es cierto?, pero uno empieza a ver a los 4 meses después del propanolol cómo ya la glándula parótida se empieza a, a dibujar, ¿no es cierto?, mejor, a aparecer su parénquima y a disminuir este componente, ¿no es cierto?, proliferativo. Y obviamente el flujo baja claramente desde de la fase inicial a la fase, ¿no es cierto?, de control a los 4 meses. Esto es bien importante y hoy sabemos que la ecografía es el primer método de diagnóstico por imagen en un hemangioma infantil. Permite, ¿no es cierto?, ayudar al diagnóstico, y esto incluso sale en los trabajos de resonancia como este, que en realidad concluyen que es mejor, ¿no es cierto?, hacerle una ecografía al paciente. ¿Ah? Hay algunos detalles que son relevantes. Por ejemplo, en este trabajo que hicimos acerca de los hemangiomas, vimos que al revisar 200 hemangiomas infantiles, más de la mitad eran hemangiomas mixtos, eran más profundos de lo que clínicamente se sospechaba, ¿ya? Y lo otro, que los estadios que eran proliferativos prolongados se asociaban con una mayor presencia de chance arteriovenoso, una mayor velocidad sistólica de los vasos arteriales, y que en más de un 50% incluso había compromiso de musculatura, en 20% de cartílagos y en 7% de las glándulas subyacentes. Y otra cosa importante es que estos hemangiomas infantiles también recibían ramas de las arterias regionales en un 15%, y eso puede dilatar, ¿no es cierto?, la involución o la respuesta terapéutica a propranolol, por ejemplo, de estos casos. Entonces, ¿cuál es el rol de la ecografía Doppler color en los hemangiomas? Primero,
detectar cuál es realmente la afectación de los planos profundos. ¿Es realmente un hemangioma dérmico o realmente llega al subcutáneo o a otro plano como músculo o cartílago? Poder monitorear, ¿no es cierto?, la evolución o el tratamiento, poder detectar factores anatómicos que compliquen la evolución del tratamiento, como yo les decía, estos, por ejemplo, comunicaciones de vasos importantes, de las ramas, ¿no es cierto?, de alguna arteria importante de ese hemangioma, y bueno, también detectar disrafia, que eso no toqué el tema porque eso da para otra clase. Eh, Ahora, las malformaciones vasculares, que son distintas, pero clínicamente pueden tener un aspecto diferente, no son tumores, son realmente errores de morfogénesis en los cuales hay una presencia desproporcionada de distintos tipos de vasos y se clasifican de acuerdo al tipo de vaso, ¿no es cierto? Si tiene arteriales, venosos, linfáticos, capilares, o puede tener mezclas de ellos y se clasifican también de acuerdo al tipo de flujo. Se consideran alto flujo las que son arteriales o arteriovenosas y las que son de bajo flujo son las venosas, linfáticas o capilares. Esto es importante porque aquí vamos a hacer un manejo de acuerdo a la información anatómica. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, indicar un láser en una paciente que tiene una malformación vascular arterial, que a lo mejor no va a responder al láser, lo más probable, que indicarlo en una paciente que sí tiene una malformación vascular capilar, que probablemente va a responder al láser. Acá tenemos un caso, una paciente con una malformación vascular, arterial, labial inferior, bastante importante, con una deformación del labio. Acá tenemos otra, una paciente con una malformación vascular arteriovenosa en el mentón. Ustedes ven el flujo venoso arterializado, ¿no es cierto?, que está en estos trayectos. Acá tenemos otro caso, un niño que tuvo un aumento súbito de volumen en el labio inferior y bueno, en la ecografía de la alta frecuencia no se veía muy claramente, se veíamos algunos trayectos vasculares muy finos en el área, pero claramente al poner el Doppler color y el software se vio el nido muy bien, digamos, de la malformación vascular. Ustedes lo ven ahí con este software de microvascularización y con un ecoangio, ¿no es cierto?, en que se nota bastante bien el flujo, y esto tenía un flujo arterial de velocidad, ¿no es cierto?, bastante alta, llegaba a los 113 centímetros por segundo, es bastante alta la velocidad de esa malformación. Aquí tienen otra, una malformación en este caso de bajo flujo, de tipo venosa, en el cual ustedes ven muchos trayectos tubulares, anecogénicos, ¿no es cierto?, en que el flujo es monofásico. A veces uno tiene que comprimir un poco los vasos para ver el reflujo venoso adentro de estos trayectos vasculares. Estas lesiones pueden ser así difusas, pero también pueden ser localizadas. Ustedes ven acá muchas estructuras lacunares, tubulares, anecogénicas, confluentes, ¿no es cierto?, que tienen este flujo venoso. Los flebolitos se pueden detectar en el interior de las malformaciones vasculares, usualmente las venosas son las que tienen los flebolitos, que son calcificaciones, ¿no es cierto?, endovasculares. Y estas malformaciones vasculares pueden ser bastante extensas, incluso comprometer más de un segmento corporal. Acá tenemos una malformación de más de 22 centímetros en la extensión. En cuanto a las malformaciones vasculares capilares, en general pueden no generar ninguna alteración a la ecogenicidad o grosor, o sí pueden aparecer como alteraciones de la ecogenicidad de los planos cutáneos, normalmente sin una alteración significativa del grosor de los planos cutáneos. En cuanto a las malformaciones vasculares linfáticas, aparecen como áreas lacunares o tubulares, anecogénicas. Estas malformaciones no tienen flujo al Doppler color, y eso es una diferencia con las anteriores. Uno puede monitorear, por ejemplo, la escleroterapia con polidocanol a través de ecografía, ¿no es cierto?, inyectar directamente en los trayectos vasculares que quieren, en este caso una malformación vascular venosa, y eso es bastante importante en términos de guía, ¿no es cierto?, del procedimiento. Entonces el rol acá es identificar el tipo y la extensión de la malformación vascular, guiar los procedimientos percutáneos y monitorear tratamientos no invasivos. En conclusión, el Doppler color es una técnica por imágenes confiable para ayudar en el diagnóstico y monitoreo de las anomalías vasculares.
Bueno, y con esto les agradezco de nuevo la invitación. Ahí les dejo mi Twitter, mi Instagram, mi email para aquellos que tengan alguna inquietud más sobre este tema u otros, ¿no es cierto?, dentro del ultrasonido dermatológico o que quieran contactarme.